estar en la Escuela de Mediación hoy con dos expertos en comunicación, José Luis Martín Ovejero, buenos días. Hola, muy buenas. Y con Juan Manuel Feito, buenos días. Hola, buenos días. Ambos expertos en comunicación. José Luis es más, ha desarrollado más el campo de la comunicación no verbal, la detención de mentira, y Juan Manuel lo ha desarrollado más en dirección de personas, recursos humanos en empresa. ¿Qué tal? Muy bien, Muy placer bien, estar vale. con vosotros. Bueno, desde esta escuela lo que queremos es formar a futuros mediadores, y una de las cosas muy importantes que hay en el proceso de mediación es la comunicación. La comunicación, la utilizamos en todos los ámbitos de nuestra vida, en el día a día, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a la cama. Pero sí queremos encajar este tema dentro del formato de los procesos de mediación, uniéndolo a las técnicas que hay. Voy a empezar preguntándole a José Luis, que mentimos mucho, José Luis. Somos humanos y entonces todos mentimos todos los días y todos mentimos muchas veces. Pero también hay que distinguir, ¿eh? O sea, no mentimos con maldad. O sea, muchas veces se miente de una manera piadosa y para ayudar a otros, incluso para que no se molesten con nosotros. Pero se miente. Se miente. Te hago esta pregunta porque el mediador tiene que tener muy en cuenta la comunicación de las partes, la comunicación no verbal de las partes, y pues es algo que sí que tiene que conocer. ¿Qué dirías a nuestros futuros mediadores que tienen que tener en cuenta en un proceso de mediación? Pues como muy bien has dicho, María, es muy importante porque la mediación tiene que respetar unos principios fundamentales por ley, la lealtad y la buena fe de las partes. Entonces, como es lógico, tiene que ser un garante de que eso se respete. ¿Qué es lo que tiene que ver? Pues realmente que la comunicación de ambos es convincente, como es lógico. Es decir, que vea que hay una gestualidad en ellos sincera, es decir, que en momentos anteriores que hayan podido estar hablando de temas totalmente intrascendentes y sin contenido emocional, se comunicaba de una manera a nivel no verbal, vamos a pensar ahora que estamos hablando de nivel no verbal, y que cuando empieza, por digamos de alguna manera, el desarrollo del conflicto, ya en la mesa de negociación, la comunicación cambia o no cambia. Eso va a ser lo que va a tener que observar el mediador, porque si no cambia, será un indicio de que realmente está siendo sincero. Está hablándonos cuando antes nos estaba contando cómo había llegado hasta el lugar, por ejemplo. Sin embargo, si su comportamiento cambia completamente o cambia en una serie de factores, en su gestualidad, en su mirada, en su posición corporal, pues habrá que tener cuidado. Nunca existe un 100% de seguridad en que nos puedan estar engañando, pero sí a lo mejor habrá que tener pautas y a lo mejor tener que investigar un poquito más por si acaso existiera un comportamiento engañoso. Muy bien, José Luis. Voy a pasar a preguntarle a Juan Manuel, en este caso, otra de las técnicas que tiene que tener muy en cuenta un mediador para crear un espacio de confianza es la recepción o la acogida de las partes cuando llegan a nuestro gabinete, a nuestro despacho, a lo que es llevar a cabo un proceso. Siempre se ha dicho que la primera imagen es lo que nos marca o con lo que nos quedamos. ¿Qué nos podrías decir tú en ese sentido a la hora de la comunicación y la acogida de las partes? Sí, María. Bueno, en primer lugar decirte que sí, que efectivamente está muy vulgarizado a nivel, digamos, contextual la idea de la primera imagen. La primera imagen es la que vale, la primera imagen es la definitiva. Sin embargo, yo matizaría. Es verdad que hay mucha gente, incluso expertos, que están de acuerdo en ese sentido con ese cliché. Pero yo diría más adelante, para ir más allá, que la primera imagen es muy importante. Y yo siempre, en mis cursos o en mis conferencias, siempre recomiendo que se cuide. Que se cuide, porque sí que es verdad que una vez que la primera imagen no ha sido positiva, va a costar mucho cambiarla al lado positivo. Mientras que si ha sido positiva desde el principio, todo va a ir bien como la seda, a no ser que se estropee. Eso sí que es verdad. Sin embargo, pensar que la primera imagen es definitiva y definitoria, estoy convencido de que es un auténtico error. Hay otros efectos, por ejemplo, pues la última impresión, el efecto de recencia, que en realidad son dos caras de la misma moneda. Bueno, ¿cuál de ellas? Yo soy de la opinión de que no me quedo con ninguna y me quedo con las dos. Sí que es verdad que lo importante muchas veces es que la primera impresión, si ha sido positiva, y la última impresión, si ha sido positiva, es como que lo del medio queda diluido. La gente se lleva lo primero y lo último, eso sí que es verdad. Pero de eso llegar a considerar que la primera imagen es definitiva, hay mucho trecho. No vamos a afirmar. Sí que es verdad que como mediador tú tienes que generar una confianza. Entendemos que si esa primera imagen es buena, correcto,
bueno, la confianza se genera hacia las partes. Ahí está. En ese sentido de lo primero positivo, quiero que José Luis, que en ese sentido sí que tiene... Sí. Yo, por experiencia. ejemplo, a un mediador o a un futuro mediador, sí creo que hay que dar una serie de consejos de ya cómo recibir, digamos, la primera toma de contacto con las partes. Se tiene que ganar su confianza. Y como se tiene que ganar su confianza desde el primer instante, por ejemplo, ¿qué le aconsejaría? Pues la sonrisa da una seguridad absoluta. La sonrisa, acompañar una sonrisa. No hablo de una carcajada, pero sí de un gesto sonriente, más que frío y adusto. El tacto. Hablando de personas de nuestra cultura, cuidado. Hablando de personas de nuestra cultura, el contacto físico, es decir, que les dé la mano al recibirlos, pues siempre es interesante también porque va a generar una mayor sintonía con ellos. La mirada, no huyamos nunca de la mirada de la otra persona tampoco, porque generamos un vínculo de confianza con la mirada. Que nuestra gestualidad pueda ser similar a la de la otra persona en determinados momentos cuando se esté explicando, e incluso nuestro comportamiento postural también puede generar un hilo de confianza con él. Entonces, sí que es importante, como bien ha dicho aquí el compañero, esa primera impresión y la última impresión, sin duda, al final es la que se llevan a casa, y no tenemos que pasar desapercibido nuestro comportamiento. Va a ser muy importante, porque esto es como una carretera en doble sentido. Los que vienen al conflicto nos comunican, pero nosotros estamos comunicando mucho. Y si queremos que el tema se solucione, vamos a tener que comunicar positivamente hacia ellos. De acuerdo. Ahora, a colación de lo que ha dicho José Luis, que es importante la primera y la última, hay estudios que dicen que el cerebro retiene la primera información, no sé si son los 10 primeros segundos de información, que es muy importante dar el refuerzo positivo. Una técnica que hay en mediación es el refuerzo positivo. No con ello quiere decir que si en algún momento determinado hay que decir que no o que no está bien, no se haga. En ese sentido, quería preguntarte, Juan Manuel, el refuerzo positivo es fácil darlo, pero como mediador, cuando un mediador tiene que decir no, vamos a ponerlo como ese ejemplo, ¿cómo comunicas de una manera que no sea agresiva, que no, bueno, que las partes no se sientan atacadas, ¿no? Y genere esa desconfianza? ¿Cómo se podría hacer? Es una pregunta muy interesante. La verdad es que el mediador a veces tiene que decir no. Como con su cuerpo, efectivamente, como dice José Luis, y también con sus palabras, ¿no? Una de las técnicas esenciales es el uso y la práctica de la asertividad. ¿Qué es prácticamente o qué es la asertividad a grosso modo? Pues ya lo dice la palabra como filosofía, es decir, vamos a intentar decir las cosas que sentimos sin ofender a la otra persona. Hay muchas formas de decir que no, pero que eso no sea en ningún momento lesivo para la otra persona. Si realmente trabajamos esa técnica, y es una habilidad y las habilidades se aprenden, a unos le cuesta más y a otros le cuesta menos, si utilizamos esa técnica, digamos, de forma positiva, desde luego podremos decir no sin que la otra parte se sienta en ningún modo molesta por ningún tipo de comentarios. José Luis. Sí, incluso podríamos aportar como idea también el hecho de que la propia persona, si lo consiguiéramos, sería verdaderamente maravilloso, y es ofrecer, digamos, los puntos negativos de esa idea que pensamos nosotros que es un no, y para no ser nosotros mismos los que hagamos el no, vamos a intentar que la otra persona llegue por deducción a ese no. Es decir, vamos a mostrar los puntos de vista negativos para que la otra persona poco a poco vaya llegando a ese no que nosotros le podíamos haber anticipado, pero que podíamos haber provocado un choque y un enfrentamiento. Hacer que la otra persona llegue a la idea y que crea que es suya, le va a convencer por encima de todo. Sí, y además en sintonía con lo que dice José Luis, hay que evitar las palabras negativas, porque ya las palabras negativas de alguna manera generan un impacto. Eso no es así, claro. No es posible, no estoy de acuerdo, son palabras que generan, digamos, una reacción violenta por parte de la otra persona. Completamente de acuerdo. Quiero continuar, para que vosotros nos comentéis, otra técnica que hay en mediación y que además es una comunicación muy directa, sobre todo con las partes y el mediador, se denomina el caucus o entrevista individual. Puede ser solicitado bien por el mediador, mediadores, o por las partes, sobre todo para situaciones de bloqueo, de no saber muy bien por dónde seguir, o de no querer contar a lo mejor en ese momento pues realmente lo que está pasando. O sea, una falta de comunicación, ¿no? O un problema en la comunicación. A nivel, o sea, orientándolo hacia nuestros mediadores, esas entrevistas individuales, ¿cómo debería manejarlas un mediador, tanto en comunicación no verbal
como en comunicación verbal, o sea, ¿qué nos podríais decir? Venga, Juan Manuel. Sí, bueno, en primer lugar, yo soy muy partidario de crear un buen clima desde el principio. Eso es fundamental, por aquello que tiene que ver con el efecto de primacía o primera impresión que hablábamos antes. Es lo que muchos psicólogos llaman el rapport. Es decir, un buen clima, un buen ambiente. No se trata demasiado de ocupar demasiado tiempo para eso, pero sí es preciso o es necesario utilizar un tiempo específico para ese clima. Bien con charlas banales, que no van a ninguna parte, muy cortas pero muy incisivas. A partir de ese momento, bueno, pues un objetivo claro, estamos bloqueados por cualquier razón, vamos a desbloquear, vamos a ver la buena voluntad, la manifestación de buena voluntad por ambas partes, y a partir de ahí yo desde luego recomiendo que esté todo muy estructurado. Es decir, si vas a hablar de 4 puntos, no mezcles los puntos, porque cuando uno está acalorado es fácil que uno se disperse y al final hablamos de muchas cosas y no concretamos ninguna. De acuerdo, José Luis. Bien, yo añado también, estoy totalmente de acuerdo con él. Dicen que el mejor conversador, al final, es el que menos habla y más escucha, en muchas ocasiones. Con lo cual, es muy divertido ver cómo simplemente escuchando a la otra persona, dejándola que se vacíe incluso emocionalmente en una primera parte y luego entre más en los contenidos de fondo de la mediación, se va a sentir arropada, se va a sentir acompañada esa persona también y se habrá abierto a nosotros, nos va a contar, digamos, que se va a desnudar de los problemas que tiene y de por qué le lleva a la mediación. Y luego yo diría una segunda operación, que la vamos a llamar en plan divertido la operación camaleón. Es decir, asimilarnos al comportamiento de la otra persona, el rapport, que decía él, el rapport es muy importante, en las técnicas de coaching se utilizan mucho, es decir, asimilarnos, mimetizarnos a la otra persona y que nuestro comportamiento sea un reflejo postural, no gestual, el comportamiento postural un reflejo del de la otra persona. Nos va a ver que estamos sintonizados perfectamente, que le entendemos, que le comprendemos y será un libro abierto para nosotros. Muy bien, perdóname, sí. Juan Manuel, un segundo, porque José Luis ha dado una clave que es una de las técnicas, porque o sea, se pueden entender como dos, uno es la comunicación y otro es la escucha activa. La escucha activa es muy, muy importante en mediación, porque como decía José Luis, es mejor muchas veces escuchar más que hablar, porque además ese es el objetivo, ¿no?, de los mediadores y del proceso. En escucha activa, aparte de poner lo que es, vamos a llamarlo vulgarmente, la oreja, ¿no?, y escuchar, que no oír, de una manera no verbal, ¿cómo podemos trasladarle a las partes que les estamos escuchando? La mirada, fantástico. Imaginemos cualquiera de nosotros que estamos contándole nuestro problema, lo que tanto nos preocupa, lo que no nos ha dejado dormir durante las últimas noches al mediador, y le vemos que está mirando el móvil, que está mirando hacia un lado, que está mirando hacia otro lado. Vamos, la conversación se corta en 10 segundos. Entonces, mirarle, observarle, asentirle. El asentimiento de cabeza es muy importante. Asentirle con la cabeza en determinados momentos, cuando creamos incluso que efectivamente se está explicando bien, que le estamos entendiendo. Todo eso nos va a dar que nos lo llevemos a nuestro terreno, a la otra persona, se abra y al final que la mediación salga mucho mejor, porque vamos a entender el verdadero problema que tienen las dos partes. De acuerdo, Juan Manuel. A nivel verbal, sí, ¿cómo recomiendas a los mediadores que demuestren esa escucha activa? ¿Con qué estrategia o de qué manera? Vamos a ver, lo ha dicho muy bien José Luis, es decir, la escucha activa, como su nombre indica, escucha activa, tiene más que ver que con escuchar u oír, ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo es asentir con la cabeza, como ha dicho muy bien, con la mirada, pero al mismo tiempo podemos utilizar palabras. El sí, sí, no, claro, claro, entiendo. Estamos utilizando también la empatía, de alguna manera, como él decía, y eso va a arropar a la persona. Cuidado, entiendo lo que usted me dice, no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que usted me dice. Simplemente entiendo, le estoy entendiendo, sí, perfectamente, si no, enseguida hago alguna aclaración. Esto es lo que usted me quiere decir, pero en cualquier caso, la atención y la concentración está siempre en esa persona. Entonces, a veces utilizamos, pues, no sé, sonidos, simplemente, ajá, simplemente para demostrarle que al mismo tiempo que estamos utilizando esa comunicación, estamos centrados en reforzando todo lo que está diciendo y además haciéndole entender, como bien ha dicho José Luis, que no está solo y que estamos escuchándole perfectamente y que le estamos entendiendo. Luego, a partir de ahí, habrá otra serie de fases en las que comentaremos si estamos o no de acuerdo o si hay otras opciones. Eso sería más adelante.
De acuerdo, o sea que estáis de acuerdo conmigo los dos que eso sería un refuerzo también de otra técnica importante que es el lenguaje, un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, tanto verbal como postural. O sea, eso es algo que los mediadores tienen que tener muy en cuenta. Sí. ¿Queréis resaltar algo sobre el lenguaje? Está claro, está claro. La verdad es que cuando uno habla utiliza las dos cosas, comunicación verbal y no verbal, ¿no? Está claro que en realidad la comunicación es una. Lo que pasa es que por diversos motivos, digamos, más o menos pedagógicos o lo que sea, la dividimos, pero al mismo tiempo que estamos haciendo gestos, estamos hablando, estamos comentando cosas, tenemos una expresión facial, todo eso va a la vez. Pero sí que tiene que ir sintonizada. Tiene que ir sintonizada. Y yo recordaría en este momento al gran genio de la oratoria, además, que era Cicerón, uno de los grandes de la oratoria en nuestra historia, que decía que las personas que realmente se comunicaban bien no eran las que sabían exponer su punto de vista, digamos, a los más sabios de la ciudad, sino que la misma idea se la sabían exponer para que le entendieran a la persona de un nivel cultural más alto y más bajo, y todos sabían entenderle. ¿Qué debemos otra vez de la operación camaleón, esa que he comentado antes? Pero también desde el punto de vista de la manera de comunicarnos. Vamos a adaptarnos al nivel cultural y al hablar que tiene la otra persona. En cuanto nos vea, por decirlo de alguna manera, como miembros de su misma tribu, cercanos y cercanos, vamos a empatizar y nos lo vamos a ganar para la mediación. Pues estamos llegando al final de esta charla tan interesante que hemos tenido aquí en la Escuela de Mediación, y yo quiero que le deis bueno, pues algún consejo o recomendación a nuestros mediadores y futuros mediadores para que lo tengan en cuenta cuando desarrollen, bueno, pues esta actividad nueva profesional. Y bueno, pues si quieres, Juan Manuel, empezamos contigo. ¿Qué les dirías? Sí, yo les diría que el uso de ciertas palabras o ciertas formas verbales está, digamos, aceptado, pero el abuso ya sería complicado para una mediación. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, palabras negras, que hemos dicho antes: no pienso, no debo, esto no es así, palabras negativas que suponen algún tipo de miedo. Si hace usted esto, le va a pasar esto, otro. O palabras, o el uso o abuso, digamos, de palabras técnicas que no entiendan. Antes teníamos que ir a lo bajo, a lo que todo el mundo puede entender, a lo sencillo. Pues palabras vulgares, palabras insecto, las muletillas que generan una sensación de pobreza de léxico, y algunas otras formas más, por eso. Estupendo, Juan Manuel. José Luis, ¿tú qué les Pues nada, simplemente cerrar aconsejando a nuestros mediadores, o los que vayan a ser ya mediadores, para que entren con ilusión, que se basen en 3 principios fundamentales: la naturalidad, la brevedad y la sinceridad. Es decir, que nunca dejen de ser ellos mismos, que evidentemente no están ellos para ser protagonistas, sino para escuchar a los demás, y en consecuencia la brevedad es fantástica en este momento, y en último lugar, sin duda, por encima de todo, la sinceridad. Nosotros debemos ser sinceros, los mediadores deben ser sinceros en su trabajo. Por lo tanto, con esos 3 principios, y para adelante a la mediación. Pues muchísimas gracias a los dos y ti. Nos volveremos a ver pronto. ¡Un placer! Igualmente.